Los hospitales son lugares de sanación, donde la vida y la muerte coexisten en un frágil equilibrio. Pero en ocasiones, estos pasillos fríos y estériles se convierten en el escenario de eventos inexplicables y aterradores. Pacientes que desaparecen sin dejar rastro, sombras que susurran en la noche y extraños sucesos que desafían toda explicación lógica. Hoy te traemos 10 historias reales de hospitales donde lo paranormal se hizo presente. Apaga las luces, ajusta el volumen y prepárate para conocer los misterios más escalofriantes que han quedado registrados en la historia. 1. La enfermera del pasillo vacío. En una noche cualquiera, cuando el reloj marcaba poco después de las 3 de la mañana, las cámaras de seguridad de un viejo hospital captaron algo que aún nadie puede explicar. El pasillo estaba completamente vacío. Las luces parpadeaban como si algo perturbara la electricidad. Todo parecía normal, hasta que apareció. Desde el fondo del pasillo, una figura comenzó a materializarse. Llevaba un uniforme de enfermera de otra época, gorro blanco, vestido almidonado y una expresión inexpresiva. Caminaba sin prisa, pero sin pausa, sin mirar hacia los lados. Las puertas de las habitaciones permanecían cerradas, como si el propio edificio contuviera la respiración. La figura se desvaneció lentamente antes de llegar al final del pasillo, como si nunca hubiese estado ahí. Al revisar los registros, los guardias confirmaron: no había personal con ese uniforme, y esa sección estaba cerrada desde hacía años. Algunos dicen que se trata del espíritu de una enfermera que murió durante una epidemia décadas atrás, aún cumpliendo con su guardia eternamente. 2. El paciente. 502. La habitación 502 lleva años cerrada con llave. Dicen que nadie se atreve a entrar, no por supersticiones, sino por lo que sucedió allí. Hace más de 2 décadas, un paciente con graves trastornos mentales fue ingresado en esa habitación. Pasaba las noches gritando que algo lo observaba desde el techo, que voces le hablaban y que debía escapar. Nadie le creyó. Hasta que una noche, todo terminó. Encontraron su cuerpo colgando de una cuerda improvisada, hecha con sábanas y vendajes. Lo más extraño fue lo que vino después. Desde entonces, los guardias aseguran que cada cierto tiempo, en el piso mojado del pasillo, se ven huellas que comienzan en la habitación 502 y desaparecen a mitad del corredor. Lo más inquietante es que nadie ha vuelto a entrar allí. Y sin embargo, las huellas siguen apareciendo. 3. La niña del quirófano. El quirófano número 3 se convirtió en leyenda dentro del hospital central de una ciudad pequeña. Técnicos de limpieza comenzaron a reportar avistamientos de una niña pequeña, siempre en la misma esquina del quirófano, vestida con un camisón de hospital y con la piel pálida como el yeso. Nunca hablaba, solo observaba. En una ocasión, un médico de guardia entró solo para revisar instrumental. La luz estaba baja, pero suficiente para ver que la niña estaba allí. Pensando que alguien había dejado pasar a una paciente sin autorización, fue hacia ella, pero cuando parpadeó, ya no estaba. Nadie supo jamás de qué paciente se trataba. Y al revisar los registros, ninguna niña había sido operada en ese quirófano en más de 5 años. 4. El elevador que lleva al infierno. En el ala más antigua de un hospital abandonado, hay un ascensor que sigue funcionando, a pesar de que no hay energía eléctrica registrada en ese sector. Quienes se han atrevido a entrar aseguran que, al presionar cualquier botón, el panel empieza a mostrar números inexistentes, pisos que nunca fueron construidos, plantas subterráneas sin planos registrados. Y lo más aterrador es que, al llegar a esos niveles,
Las puertas se abren a pasillos completamente oscuros, con sonidos lejanos de gritos, cadenas arrastrándose y susurros incomprensibles. Un equipo de exploradores urbanos lo grabó. Solo uno de ellos volvió. Y desde entonces no ha pronunciado una sola palabra. La doctora fantasma. En un hospital aún activo, muchos pacientes aseguran haber sido visitados por una doctora amable, de voz suave y rostro borroso. Llevaba bata blanca, estetoscopio y parecía preocuparse por su bienestar hasta que desaparecía frente a sus ojos. Algunos pacientes dijeron que les hablaba de tratamientos que ya no se usan. Otros, que se presentaba como la doctora Elena Márquez. El problema es que esa doctora murió en un accidente dentro del hospital en 1987, aplastada por un montacargas defectuoso mientras revisaba los expedientes de emergencia. El personal evita hablar del tema, pero cuando un paciente pregunta si la doctora Elena aún trabaja ahí, nadie se atreve a decir que no. 6. El paciente que nunca se fue. En el hospital Roosevelt, en Guatemala, el personal de limpieza reporta haber visto al paciente sin rostro. Todo comenzó en 1999, cuando un paciente no identificado fue ingresado tras un grave accidente automovilístico. Su rostro había quedado irreconocible y pasó semanas sin despertar. Murió sin que nadie lo reclamara. Desde entonces, se reportan apariciones en la sala donde estuvo internado. Una figura alta, con bata blanca de paciente, pero sin rasgos en el rostro. Solo piel lisa donde deberían estar los ojos y la boca. Un guardia juró haberlo visto parado frente al ascensor durante la madrugada. Cuando se acercó a preguntarle si necesitaba ayuda, la figura desapareció al abrirse las puertas. Desde entonces, evitan programar limpiezas nocturnas en esa ala. Algunos incluso aseguran que cuando hay luna llena, su cama suena como si alguien se sentara sobre ella. 7. El monitor que nunca se apagó. En el Hospital General de Massachusetts, un caso aún desconcierta al personal de la UCI. En 2003, un paciente de 74 años falleció tras complicaciones cardíacas. Su monitor fue apagado, sus cables retirados. Y sin embargo, al día siguiente, volvió a encenderse. No solo mostraba constantes vitales, sino que marcaba un pulso estable. La habitación estaba vacía, sin electricidad conectada a la máquina. La enfermera de turno, María Delgado, escribió en el informe: el monitor muestra signos vitales. No hay nadie en la cama. Fui a verificar 3 veces. Me niego a entrar de nuevo sola. Técnicos revisaron el equipo y no encontraron fallos. El monitor fue removido. Y sin embargo, una semana después, otro monitor en la misma habitación comenzó a hacer lo mismo. El cuarto fue cerrado definitivamente. 8. La sala 3B, en el Hospital San Pablo de Barcelona. La sala 3B fue clausurada a finales de los años 80, pero su historia sigue viva entre el personal. Durante 3 años seguidos, cada paciente internado en esa sala falleció en menos de 72 horas. Las causas variaban: paro cardíaco, hemorragia interna, infecciones. Nada parecía conectar los casos, excepto su ubicación. En una ocasión, una paciente psiquiátrica fue ubicada por error en esa sala. Horas más tarde, fue hallada llorando en el suelo, diciendo: la mujer del techo me dijo que me iba a morir. Desde entonces, nadie quiso entrar allí voluntariamente. El hospital convirtió la sala en almacén, pero los empleados aseguran que aún se escuchan golpes y murmullos provenientes del interior.
Una grabación de audio realizada en 2006 por un curioso residente captó una voz clara diciendo: «Yo aún estoy aquí». 9. El susurro, en la unidad de neonatología. En un hospital de Chicago, varias enfermeras han reportado lo mismo. Un susurro proveniente de las incubadoras, en turnos nocturnos. Pero lo más inquietante es que esos susurros parecen decir el nombre del bebé que está en cada cuna. Un informe interno detalla el testimonio de la enfermera Patricia Myers, quien escuchó su nombre repetido suavemente mientras revisaba a un bebé prematuro. Al acercarse, no había nadie. Una grabación de seguridad, conservada por el hospital, muestra a Patricia deteniéndose, girando la cabeza lentamente y saliendo corriendo. Ella nunca volvió a trabajar en esa sala. Los susurros no se detienen. Algunos creen que es el espíritu de una madre que falleció en el parto y que aún busca a su hijo. Otros prefieren no hablar del tema. 10. El hombre del sótano. En un hospital abandonado en Detroit, exploradores urbanos reportan un mismo fenómeno: la presencia de un hombre alto, calvo, con bata quirúrgica, vagando por el sótano. Este hospital cerró en los años 90, tras una serie de demandas por negligencia médica. En su sótano se encontraba la morgue, y la leyenda dice que un médico forense fue asesinado allí por un paciente psicótico. Desde entonces, quienes se atreven a bajar reportan una sombra que se mueve entre las columnas. Un youtuber que grabó allí en 2018 dejó su cámara encendida mientras huía al escuchar pasos. En el video disponible aún en su canal, puede verse claramente una figura alta, con rostro inexpresivo, observando en la oscuridad. La grabación termina abruptamente cuando la cámara cae al suelo. El youtuber no volvió a grabar temas paranormales desde entonces. Y así termina esta escalofriante historia. Si te gustó este relato y quieres seguir explorando los misterios más oscuros y perturbadores, suscríbete a Ecos de la Oscuridad. Activa la campanita para que nunca te pierdas el próximo susurro de las sombras. Recuerda, en este canal, el miedo siempre tiene algo más que contarte. Gracias